Importar de Excel. Permite la importación y/o actualización masiva de datos desde una hoja Excel hacia catálogos o transacciones. Esta herramienta genera plantillas de ejemplo con las cuales tendrá la distribución de la hoja Excel que el sistema necesita para realizar este proceso. En esta plantilla podrá agregar o modificar los datos. Importar de Excel se encuentra en todos los formularios de la aplicación. Ejemplo de la importación de un catálogo simple. Utilizaremos el formulario para las marcas de los productos. Ingrese a procesos, datos maestros, clasificación de productos y lista de marcas. Note que debe tener al menos un registro capturado de forma manual. Seleccione un registro y dé doble clic sobre él. Una vez que se muestre el formulario, dé clic en el botón Importar de Excel. Generar plantilla. Las plantillas son hojas de Excel que contienen la distribución de los campos y datos que el sistema necesita para realizar la importación de datos y que sirven como ejemplo para el usuario. Al hacer clic en el botón Generar plantilla, nos muestra las siguientes opciones. Generar plantilla usando todos los registros. Estos serán vaciados en la hoja Excel. Es útil cuando desea realizar una actualización de datos o el cambio de estado de estos. Generar plantilla usando el registro actual. Este se vaciará en la hoja Excel. Para nuestro ejemplo utilizaremos este último. Ingresamos el nombre del archivo y guardamos. Descripción de plantilla. Abra su plantilla usando Excel. La distribución en la hoja Excel es la siguiente. La primera fila tiene los siguientes datos informativos en cada columna: el nombre del campo, su etiqueta, el tipo de dato en la base de datos y si el tipo es varchar, la longitud máxima entre paréntesis. Además viene si es o no llave primaria y si acepta o no nulos. La llave primaria es el código o clave que se utiliza como identificador único para la fila y puede estar compuesta de uno o más campos y solo acepta mayúsculas, guiones bajos y números. Al momento de importar, si ya existe un registro que coincida con la llave primaria, se hará una actualización, de lo contrario se agregará uno nuevo. En la segunda fila está el nombre de los campos. Las siguientes filas se utilizan para los datos a importar. El usuario deberá llenar cada celda de la fila, observando la información que se encuentra en la primera fila de la columna de la celda. Si la importación contiene más de una tabla, estas serán agregadas en las pestañas inferiores del Excel. Puede adecuar las plantillas quitando o moviendo las columnas. Note que, si quita una, este dato no pasará al formulario, por lo que el valor que tenga este o el default persistirá. No debe quitar columnas de las llaves primarias. Ingrese sus datos en la plantilla. En las celdas de la primera fila encontrará la información del campo. Utilícelo de guía para el llenado de las celdas. Ingrese sus datos siguiendo las restricciones que tiene cada celda y guarde. Carga y verificación de datos cargados. Regrese al sistema y en la ventana Importación de datos, en el recuadro Archivo de importación, haga clic en el botón, seleccione su archivo y haga clic en Abrir y Aceptar. Se mostrarán en el grid los datos importados. Veremos los campos que son llave primaria con fondo azul, no acepta nulos con fondo blanco y si acepta nulos con fondo amarillo. Verifique que los datos se han ingresado correctamente. Puede modificar directamente en el grid antes de proceder a importar. En el recuadro Registro de inicio, seleccione el número de la fila desde donde quiere que se empiecen a importar los datos. Ingresamos el 2. Note que el registro 2 corresponde al renglón 4 de su hoja Excel. En el recuadro Mostrar cabecera del grid, seleccione entre Etiqueta y Propiedades o Nombre del campo. Use el botón Recargar datos para cargar nuevamente los datos del archivo de Excel. Usted puede copiar celdas de la hoja de Excel y pegarlas usando el botón Pegar celdas de Excel. Note que pegado es posicional columna renglón. Acciones. El recuadro, si el registro existe, sirve para tener un control sobre los renglones que existan en la base de datos. El sistema lo detecta buscando un registro que tenga los mismos valores que la llave primaria, y puede seleccionar una de las siguientes opciones. Notificar. Le avisa que existe el registro y no lo agrega. Omitir. Si el registro existe, lo ignora. O actualizar. Actualiza el registro. Seleccione Omitir. Si tiene celdas en su Excel sin llenar, use el recuadro Valores nulos. Si selecciona Omitir, cuando se está agregando el registro deja en el campo el valor por default.
Si se está actualizando, deja en el campo el valor que tenga el registro. Asignar. Pone en el campo un valor nulo. Seleccione omitir. Acción al agregar. Cuando hace uso de su formulario para dar de alta un nuevo registro de forma manual al grabar usando el botón registrar, se muestra una o más opciones que tiene para aplicar el registro. Estas mismas también aparecen en el recuadro Acción al agregar. Deje el default. De la misma manera que acción al agregar, tenemos una acción al actualizar, que se muestran en su formulario cuando modifica un registro. Seleccione una de ellas, esta última trabaja en conjunto con lo que puso en el recuadro, si el registro existe. Deje modificar. Haga clic en importar. Se procederá a importar los datos del grid. Con las opciones que registró previamente, el sistema simula como si el usuario estuviese capturando los datos de manera manual, claramente lo observará. En la pestaña del objeto se muestran los contadores del proceso. Una vez terminado, para revisar los resultados, haga clic en el botón Lista. Cuando se muestre esta, si existen parámetros del filtro, verifique que estos incluyan los datos importados y vuelva a dar clic en el botón Filtro. Se mostrarán los cambios. Ejemplo de la actualización de registro de catálogo con detalle. Este caso ocurre cuando existen registros con detalle en la actualización. Lo puede notar porque en el formulario tiene uno o más grid, los datos de estos están subordinados a los datos en los recuadros del formulario. A este modelo se le conoce como maestro detalle, siendo el maestro los datos en los recuadros del formulario y los detalles, los datos en los grids. Para este ejemplo utilizaremos el formulario de catálogos de líneas. Ingrese a Procesos, Datos Maestros, Clasificación de Productos y Lista de líneas. Seleccione un registro y doble clic sobre él, dé clic en el botón Importar de Excel. Los pasos son similares al primer ejemplo, en este solamente explicaremos las diferencias. Genere su plantilla usando todos los registros. Ingrese las modificaciones de sus datos. Abra la plantilla previamente generada usando Excel. Vea en la parte inferior izquierda que tiene dos hojas. La primera pertenece al maestro y la segunda al detalle. Ahora observe el dato de la llave primaria del registro del maestro, contenidas en las celdas a partir de la tercera fila de la primera columna línea. Dé clic en la segunda hoja. En esta hoja encontramos el mismo dato de las llaves primarias en varias filas de la primera columna línea, relacionando a estas como el detalle del registro en el maestro. En este caso la llave primaria del detalle se compone de los campos línea y sublínea. Actualice sus datos. Cargue y verifique los datos cargados. Note que ahora en la parte superior del grid se encuentran dos pestañas. Verifique que en cada pestaña contengan las modificaciones de los datos ingresados. Seleccione las acciones a realizar en la actualización de datos. Si el registro existe, actualizar. Acción al actualizar, modificar. Y dé clic en importar. Verifique en lista el ingreso de los nuevos registros y seleccione el filtro de por rango con detalle para comprobar los cambios en el detalle. Ejemplo de la importación de registros de transacción con detalle. En un formulario podemos identificar a las transacciones de las que no lo son, es decir, catálogos, porque éstas tienen los siguientes recuadros: el de UDN, el del nombre de la transacción, una serie y un folio. Son ejemplos de ellas la factura, la salida de inventarios, los pagos de clientes, etc. Para ejemplificar este caso, utilizaremos la transacción de pólizas contables. Seleccione la UDN, donde realizará la importación. Ingrese a Procesos, Contabilidad, Operación y Lista de pólizas contables. Note que debe tener al menos una transacción registrada. Seleccione un registro y dé doble clic sobre él. Una vez que se muestre el formulario, dé clic en el botón Importar de Excel. Genere su plantilla usando el registro actual. Ingrese sus datos usando Excel. Abra la plantilla previamente generada usando Excel. Notará en la parte inferior izquierda dos hojas. Como en el ejemplo anterior, la maestra y el detalle están relacionadas a través de la llave primaria. En una transacción la llave primaria está compuesta por la UDN, el nombre de la transacción, la serie y el folio. Tanto la serie como el folio son asignadas automáticamente al registrar. Por lo que, si usted va a agregar,
Utilicé una serie que no se ocupe, como por ejemplo XY, XY, XY y un folio consecutivo. Esto lo debe respetar también en el detalle. Si lo que va a hacer es actualizar estos datos, deberán ser exactamente igual al registro que va a actualizar. En el Excel vamos a usar los datos de la plantilla modificándolos por los que necesitemos e ingresar uno nuevo. Verifique el valor de la celda UDN, dejemos igual el nombre de la transacción, ingrese su serie a XY, XY, XY y el folio A1, en la referencia registre un espacio en blanco ya que ésta se generará de forma automática. Continúe con el periodo contable. Fecha, descripción, deje en blanco los siguientes campos: observaciones, recurrencia, referencia a cancelación, referencia a transacción, referencia a contabilidad. En tipo transacción ingrese diario y subtipo transacción deje en blanco. Copie los campos de la llave primaria. Detalle de la transacción. Cámbiese a la hoja de Excel con póliza det, en cada uno de los renglones, pegue y reemplace la actual con la llave primaria de la hoja con póliza enc para asociar el detalle al maestro, verifique que el número de renglón sea consecutivo, modifique los datos de las siguientes celdas. Cuenta contable. Deje en blanco centro de costo, ingrese descripción, moneda, tipo de cambio, DBMN, haber MN, y omita SATCAM. Modifique el siguiente renglón. Ingrese el nuevo registro. Al terminar de ingresar los registros, guarde su Excel. Cargue y verifique los datos cargados. Seleccione las acciones a realizar al importar datos, e importe. Verifique que se haya importado correctamente. Gracias por vernos. Síguenos en nuestras redes sociales y regístrate en nuestra página. Dale like a nuestro video.